Caminos hacia la fortaleza financiera, aprendiendo a invertir con éxito. Capítulo 1. El despertar de la conciencia financiera. En un pequeño pueblo llamado Cumbre, vivía un joven llamado Alex. Siempre había sido un soñador, lleno de entusiasmo y energía, pero en lo que respecta a su dinero, siempre parecía estar en un aprieto. A medida que crecía, se dio cuenta de que su falta de conocimiento sobre cómo manejar su dinero lo estaba frenando. Un día, mientras pasaba junto a la librería del pueblo, Alex vio un cartel que anunciaba una charla sobre educación financiera. Intrigado, decidió asistir. La charla estaba a cargo de un apasionado experto en finanzas llamado Martín. Martín comenzó su charla compartiendo una historia personal sobre cómo pasó de tener deudas abrumadoras a convertirse en un inversionista exitoso. La educación financiera es la clave para tomar el control de tu vida económica, dijo Martín con entusiasmo. No se trata solo de ganar dinero, sino de cómo gestionar y hacer crecer ese dinero de manera inteligente. Martín presentó 3 conceptos fundamentales para empezar el camino hacia la fortaleza financiera. 1. Comprender tus finanzas actuales. El primer paso para tomar el control de tus finanzas es entender tu situación actual. Martín explicó que esto implicaba conocer tus ingresos, gastos, deudas y activos. Es como trazar un mapa antes de emprender un viaje, dijo. Solo cuando sabes dónde estás, puedes planificar hacia dónde quieres ir. Alex sintió una chispa de esperanza al darse cuenta de que había ignorado por completo este paso. Regresó a casa con una determinación renovada para hacer un seguimiento de sus finanzas y entender dónde se encontraba realmente. 2. Establecer metas financieras claras. Las metas financieras son como estrellas en el cielo nocturno, compartió Martín. Te guían y te dan dirección. Martín instó a la audiencia a establecer metas financieras claras y específicas. Ya sea comprar una casa, viajar por el mundo o jubilarse temprano, tener metas da un propósito a tus esfuerzos financieros. Alex se encontró pensando en lo que realmente quería en la vida. Siempre había soñado con viajar y explorar nuevas culturas. Decidió que esta sería su primera meta financiera. 3. Aprender sobre las opciones de inversión. El conocimiento es la herramienta más poderosa en la búsqueda de la independencia financiera, enfatizó Martín. Antes de invertir, es crucial entender las diferentes opciones disponibles, acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión, entre otros. Martín compartió cómo dedicó tiempo a estudiar cada opción antes de dar su primer paso en el mundo de la inversión. Alex se dio cuenta de que, aunque había oído hablar de inversiones, nunca había profundizado lo suficiente para comprender cómo funcionaban. Decidió que era hora de educarse sobre las diferentes opciones de inversión. Después de la charla, Alex se sintió inspirado y motivado como nunca antes. Había comenzado a despertar su conciencia financiera y entendía que su futuro dependía de sus elecciones presentes. Este fue solo el primer paso en su viaje hacia la fortaleza financiera. Sabía que había mucho más por aprender y experimentar. Y así, con una nueva determinación, Alex comenzó a explorar el mundo de la educación financiera, con la esperanza de que algún día sería un inversionista exitoso que podría tomar decisiones informadas y seguras. Su camino estaba lleno de desafíos y aprendizaje, pero estaba listo para enfrentarlos con valentía y perseverancia. Capítulo 2. Los cimientos de la educación financiera. Después de la reveladora charla de Martín, Alex estaba decidido a cambiar su enfoque hacia el dinero y la inversión. Se dio cuenta de que necesitaba construir una base sólida de educación financiera antes de aventurarse en el mundo de las inversiones. El segundo capítulo de su viaje hacia la fortaleza financiera estaba por comenzar. Alex pasó días investigando y leyendo sobre las diferentes opciones de inversión. Descubrió que había una amplia gama de vehículos de inversión, cada uno con sus propias ventajas y riesgos. Comenzó a comprender los conceptos de riesgo y rentabilidad, y cómo estos dos factores estaban intrínsecamente vinculados. Uno de los días, mientras exploraba una librería en línea, encontró un libro titulado Los Fundamentos de la Inversión Inteligente. Era escrito por un veterano inversionista llamado Ana, quien había experimentado tanto éxitos como fracasos en su viaje financiero. El libro prometía brindar una visión detallada de los principios clave que sustentan la inversión exitosa.
Alex no dudó en comprar el libro y se sumergió en su contenido. A medida que leía, comenzó a comprender los siguientes pasos fundamentales para no fallar en una inversión. 1. Diversificación, la clave para reducir el riesgo. Ana explicaba cómo la diversificación era esencial para minimizar el riesgo en una cartera de inversiones. Diversificar significaba invertir en diferentes clases de activos, como acciones, bonos y bienes raíces, en lugar de poner todos los huevos en una sola canasta. Esto aseguraba que si una inversión fallaba, otras podrían compensar las pérdidas. Alex se dio cuenta de que este concepto era crucial para evitar pérdidas catastróficas. Decidió que, antes de realizar cualquier inversión, investigaría cómo diversificar su cartera de manera efectiva. 2. Investigación exhaustiva, conocimiento es poder. Ana enfatizaba la importancia de investigar exhaustivamente antes de invertir en cualquier activo. No se trataba solo de seguir las tendencias, sino de entender profundamente el negocio o el mercado detrás de la inversión. Cuanto más sabías, más informadas serían tus decisiones. Alex recordó la historia de Martín y cómo había pasado tiempo estudiando diferentes opciones de inversión antes de dar su primer paso. Se comprometió a seguir el mismo enfoque y nunca invertir en algo que no comprendiera completamente. 3. Plan a largo plazo. Ana compartía su experiencia de cómo la inversión exitosa requería paciencia y un enfoque a largo plazo. El tiempo en el mercado era más importante que el timing del mercado. Decía, las mejores inversiones son aquellas que crecen con el tiempo y generan rendimientos constantes. Alex comprendió que las inversiones no eran un camino hacia la riqueza rápida, sino un proceso gradual y sostenible. Ajustó su perspectiva y se preparó para pensar en términos de años, no de días o semanas. Con estas lecciones en mente, Alex continuó su búsqueda de conocimiento financiero. Había construido una base sólida de educación financiera, y aunque sabía que aún tenía mucho que aprender, estaba emocionado por las posibilidades que se presentaban ante él. Su camino hacia la fortaleza financiera estaba en marcha, y estaba dispuesto a enfrentar los desafíos con determinación y confianza. Capítulo 4. Los desafíos del camino. La primera inversión de Alex en el mercado de valores marcó un hito en su viaje hacia la fortaleza financiera. Estaba emocionado por ver cómo se desarrollarían sus decisiones y cómo afectarían su cartera a lo largo del tiempo. Sin embargo, el camino hacia el éxito en la inversión no estaba exento de desafíos. Después de unos meses, Alex notó que el valor de sus acciones había disminuido. La empresa en la que había invertido se había enfrentado a desafíos inesperados en su industria, lo que había afectado su rendimiento en el mercado. A pesar de haber aplicado los pasos fundamentales que había aprendido, Alex se encontró ante una situación difícil. Decidió reunirse nuevamente con Martín para discutir su situación. Martín compartió sus propias experiencias de inversión y le recordó que los altibajos en el mercado eran normales. La inversión es un viaje lleno de altibajos, le dijo. Lo importante es mantener la calma y tener una perspectiva a largo plazo. Después de su conversación, Alex reflexionó sobre su situación. A pesar de las pérdidas temporales, recordó que había establecido un horizonte de inversión a largo plazo. Decidió resistir la tentación de vender sus acciones por miedo y en su lugar, monitorear de cerca la empresa y su rendimiento en el mercado. A medida que pasaba el tiempo, la empresa comenzó a recuperarse y el valor de las acciones de Alex también comenzó a aumentar. Se dio cuenta de que la paciencia y la resistencia eran cualidades esenciales en el mundo de la inversión. Había enfrentado el desafío y había aprendido que las fluctuaciones eran parte integral del proceso. Este desafío también le enseñó la importancia de mantenerse informado sobre las inversiones. Alex se dio cuenta de que, incluso después de invertir, debía seguir investigando y evaluando el rendimiento de sus activos para tomar decisiones informadas. Con una nueva perspectiva y una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaba en su viaje, Alex continuó expandiendo su cartera de inversiones. Aprendió a aplicar su aprendizaje de manera práctica y a mantener una actitud positiva incluso en momentos de incertidumbre. Capítulo 5. Cosechando los frutos del conocimiento financiero. Después de enfrentar y superar los desafíos en su camino hacia la fortaleza financiera, Alex se encontraba en una posición mucho más sólida. Había aplicado diligentemente los pasos fundamentales que había aprendido y había crecido como inversor y como individuo.
El quinto y último capítulo de su historia lo encontró cosechando los frutos de su arduo trabajo y perseverancia. La educación financiera continua de Alex lo llevó a explorar diferentes clases de activos y estrategias de inversión. Comenzó a diversificar su cartera, invirtiendo en bienes raíces, fondos de inversión y bonos, además de mantener sus inversiones en el mercado de valores. Cada elección fue informada y respaldada por una investigación exhaustiva. Con el tiempo, Alex comenzó a ver rendimientos consistentes en sus inversiones. Aunque había enfrentado altibajos en el camino, había aprendido a manejarlos con calma y confianza. Había internalizado la idea de que la educación financiera y la toma de decisiones informadas eran las claves para el éxito a largo plazo. Un día, mientras reflexionaba sobre su viaje, Alex decidió compartir sus experiencias con otros. Recordaba cómo se había sentido perdido y confundido en un momento y quería ayudar a otras personas a evitar esos mismos obstáculos. Comenzó a dar charlas en su comunidad y escribir artículos sobre educación financiera. Su pasión y conocimiento resonaron con muchas personas que estaban buscando orientación en su camino hacia la fortaleza financiera. Alex se convirtió en un defensor de la educación financiera y en un mentor para aquellos que buscaban mejorar su comprensión de cómo manejar su dinero y tomar decisiones inteligentes de inversión. En el camino, Alex también había establecido un sólido fondo de emergencia y estaba trabajando para alcanzar sus metas financieras a largo plazo, incluido su sueño de viajar y explorar diferentes culturas. Se sentía empoderado y confiado en su capacidad para tomar decisiones financieras sólidas. El viaje de Alex hacia la fortaleza financiera no solo se trataba de acumular riqueza, sino de empoderarse a sí mismo y a los demás con conocimientos y habilidades financieras. Había aprendido que la educación financiera era un viaje continuo y estaba emocionado por las posibilidades que el futuro le deparaba. Conclusión: un nuevo comienzo. La historia de Alex es un recordatorio de que la educación financiera es esencial para tomar el control de nuestras vidas económicas. A través de su dedicación y perseverancia, Alex logró transformar su situación financiera y convertirse en un inversionista informado y exitoso. Su viaje hacia la fortaleza financiera no solo cambió su vida, sino que también impactó positivamente a otros a su alrededor. Esta historia nos muestra que, sin importar dónde nos encontremos en nuestra vida financiera, siempre hay oportunidades para aprender y mejorar. Con conocimiento, paciencia y una mentalidad de crecimiento, podemos tomar decisiones informadas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y construir un futuro sólido. Fin.